Amantes del Círculo Polar, más que cultura. 5 de la tarde, 4 minutos. Un abrazo a todos los oyentes que nos están acompañando aquí en Amantes del Círculo Polar. Y bueno, por supuesto, saludamos a Joana, a Paula y a todos los que están aquí, como siempre, día a día acompañándolos. Hoy queremos arrancar el programa inmediatamente saludando a nuestra invitada. Ella es Viviana Rivero, que está estrenando una novela que se llama Apia de Roma. Viviana, muy buenas tardes, bienvenida aquí al programa de Amantes del Círculo Polar. Nos alegra mucho que también esté aquí en Bogotá. ¿Cómo está? Bueno, muy contenta yo también aquí de estar con ustedes, porque hacía un tiempo que mis lectores de Colombia pedían que venga y aquí estoy, así que va a ser un gusto conversar con ustedes. Viviana, mucho viaje con este libro, ¿no? Sí, la verdad que sí, he andado ya por varios países, por Uruguay, por Chile, por España, por Perú, después sigue México, así que andamos mostrando el bebé, como decimos los escritores, que nuestros libros son los bebés, así que Pero son bueno, como hijos. Estamos mostrando esta nueva novela que es Apia de Roma. pero bueno, tú eres toda una matrona porque tienes muchos hijos, tienes muchos Es hijos. verdad, tengo 14. Ajá, esta es una novela histórica, es fantástica. Yo comencé a leerla y dije, no, tengo que buscar quién es Apia de Roma porque es una mujer increíble y todo lo que ha hecho. Y claro, encuentro que evidentemente Julio César, Cleopatra, Octavio, y todos están allí, pero hay una Sí. magia en su literatura y es que como el personaje principal, pues es esa licencia literaria que te das para hacer una novela histórica muy rica, muy empoderada, que es absolutamente deliciosa. Tengo una duda para, antes de preguntarle de qué va la novela, ¿es cierto que más o menos este concepto del libro lleva aproximadamente unos 8 años? Este concepto entendido como libro. Sí, la idea de sacar el libro, Sí, sí. desarrollar el libro. No, no, no. Hace como 7 años se me ocurrió la idea y le dije a mi editora, quiero escribir un libro de Roma, pero fueron apareciendo otros libros antes, fui escribiendo otros, porque claro, escribir de Roma antigua necesitaba ponerme a estudiar y mucho. Entonces fui juntando material, libros, haciendo entrevistas y todo, y cuando recién me estuve con todo, me sentía cómoda, que estaba preparada, lo escribí. Por ejemplo, para este libro yo me leí 32 libros, ¿no? Para poder escribir mi libro, me leí 32 libros que hablan de Roma, porque es una época completamente distinta, tenían otra forma de vivir la vida, entonces quería saber bien para contarles todo, porque más allá que sea una novela de sentimientos, una novela muy humana, es la historia de una mujer, de una chica de 23 años, y todo lo que hace para poder perseguir sus sueños, es la historia de amor de ella, de cómo es una de las primeras pioneras que desafía ese mundo de hombres que era Roma, ¿no? Más allá de eso, que es una historia humana que nos toca mucho los sentimientos, además quería ser muy verosímil y tratar con todos los datos verídicos de la parte histórica, o sea, de que ningún historiador pudiera decirme, no, pero esto no pasó en tal año. ¿No? Bueno, Porque hablo de Cleopatra, Cleopatra es contemporánea a Apia, ellas dos en algunos puntos de la historia se van a encontrar y han sido criadas por Apia por su mamá, Cleopatra por su nodriza, para ser mujeres fuertes, las dos, ¿no? Entonces van a ir descubriendo distintas cosas a lo largo de la vida y por esas casualidades y por los hombres que ellas terminan enamoradas y siguen, se van a cruzar en una batalla muy importante que fue la batalla de Accio y ahí van a estar las dos. Y todo lo que lean en este libro acerca de Cleopatra, que sepan que es verídico, es real, es fruto de mucho estudio, ¿no? Yo cuento cómo a Cleopatra se le enseñaba a usar el sexo como un arma de seducción, como un arma que podía ayudar a su reino, al reino de Egipto, ¿no? Cuento cómo Cleopatra daba su vida por ese reino, porque los hombres que ha tenido romanos, como Julio César y Marco Antonio, no eran sus amantes, eran sus esposos. Ella daba toda su vida, tenía hijos con ambos, ¿no? Primero con Julio César, luego Julio César es asesinado y pariente de Apia. Julio César era pariente de Apia.
Él es asesinado y años después ella se encuentra y enamora a Marco Antonio, con quien tiene una relación muy larga y muy apasionada y con quien tiene varios hijos. Sé que muchos oyentes ya lo saben, pues Viviana es una gran abogada, ya viene también su pasión por la historia, pero no solo su pasión, sino esa manera de recoger los datos, contrastarlos, hasta que, pues ahí está lo que hablas tú de la verisimilitud que realmente se evidencia aquí. Y lo otro, pues también es una autora muy madura, y lo digo, es por la cantidad de libros que tienes de gran calidad que también nos llevan, no sé, a hablar de España, de otras geografías y también la historia ha estado presente. Entonces eso es absolutamente importante tenerlo. Sin embargo, en los otros libros más o menos, ¿cuántos libros leías para poder desarrollar una historia? Porque este me parece que son demasiados. Evidentemente aquí hay un Sí, reto mayúsculo. en general yo para mis libros leo entre 12 y 15 libros, más o menos. Roma me llevo más cantidad de libros, sí, Pero sí, es que sí, sí. además supongo que te dio muchos detalles, por lo menos, digamos, el cuarto de maquillaje, la trenza como tenía que ser, los colores de la ropa, no usar cubiertos, la forma como se transportan. Es que sí, la verdad que era muy apasionante y dije, les voy a contar todas estas cosas porque nos gusta enterarnos de cómo era, ¿no? De que cada mujer romana tenía 15 esclavas que las vestían en el cuarto de los arreglos, la vestían, la maquillaban y la peinaban. La romana era muy coqueta, no se dejaba ver ni por el marido siquiera, y recién salía al mediodía. Antes del mediodía era impensable ir a visitar a una romana porque la romana necesitaba arreglarse y pensemos que cada casa tenía de 100 a 200 esclavos, entonces también me gustaba contar cómo eran las casas. Dice que las casas romanas eran tan lujosas como una casa lujosa de hoy, una casa de Dubái, por ejemplo, ¿no? De las más lujosas así eran las casas romanas, con varias piscinas, muchas fuentes, parques enormes verdes, llenos de frutales, de flores. Así que contarles de que ellos se trasladaban de un lugar al otro en literas, que eran habitáculos que los llevaban los esclavos aquí, así que 4 esclavos sobre sus hombros llevaban a Apia de un lugar al otro. Apia decía preparen la litera y se iba al centro de Roma a comprar sus perfumes, por ejemplo. Las tiendas de Roma eran muy lindas, muy finas, había de todo, para la clase alta y para la clase baja también. Así que bueno, todos estos detalles o cómo comían. El romano no comía en el comedor sentado en una mesa con sillas, el romano comía tendido en divanes, tipo camas. En el medio de estos divanes se ponían unas mesitas altas, redondas, y allá arriba estaba toda la comida cortada en trozos pequeños que ellos iban tomando con la puntita de los dedos. No, no, es una Así maravilla. comía el romano. O sea, y si un detalle de esos no se tiene, casi que se afecta a la historia, ¿no? Mm, Le quiero preguntar por algo que no lo tome como que si la fuera a corchar, pero hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y es ese término ciudadanía. Y cuando comencé a leer sobre la ciudadanía, me encontré con los griegos, pero realmente es en Roma donde se comienza a hablar de la ciudadanía. Eh, Mi ignorancia es total. ¿Las mujeres tenían ciudadanía? ¿O cómo era una mujer en la sociedad para Roma? Las mujeres, primero que los romanos amaban a Roma, respetaban a Roma, era lo máximo, lo más digno, lo más que la familia aún, ¿no? Era lo más digno de respeto ser ciudadano romano. Las mujeres sí tenían ciudadanía, igual que los hombres. Lo que no tenían las mujeres era capacidad jurídica. Las mujeres no tenían capacidad jurídica nunca, no llegaban nunca a una mayoría de edad. Ellas eran como unas eternas niñas jurídicamente hablando, porque las tenía que representar para todo acto su padre y cuando se casaban su marido. Si ambos morían, ellas necesitaban nombrar un tutor a quien le pagaban para que las represente, ¿no? Así que Apia era una de estas mujeres, porque así comienza el libro. Su esclava la despierta y le dice, ama, despierte, su marido ha muerto. Y Apia tiene 23 años cuando esto sucede. ¿Por qué? Porque Apia ya hace 9 que está casada. 9 años, la casaron cuando tenía 14 años porque su papá vio la muerte de Julio César y como él era del bando de Julio César tenía miedo que lo maten
y la mamá de Apia estaba enferma y entonces él dijo, lo mejor que puedo hacer por una mujer, por mi hija mujer, es casarla, porque era muy malo para una mujer romana estar solita a esa edad, porque iba a quedar en manos de tutores que lo único que iban a hacer es robarle su capital, su herencia. Entonces, esta Apia comienza su vida a los 23 años. Ahí es cuando comienza el libro, ¿no? Pero por momentos Apia va a recordar cómo era su vida de casada con ese hombre 30 años más grande, va a recordar su noche de bodas, va a recordar distintas cosas que ella vive con el emperador Octavio, distintas situaciones. Entonces vamos a ir mezclando un poco de esos tristes recuerdos con la nueva vida que se abre hacia ella, la libertad de tener un tutor a quien le dice, cómprame esta propiedad, vendamos esto, porque ya ese tutor masculino que sí o sí necesitaba la mujer romana, en este caso ya se vuelve un empleado, a quien se le paga un salario, a quien se le paga un sueldo por ese trabajo, una remuneración por el trabajo. Entonces Apia ahí consigue un poquito más de libertad, ¿no? Y además Apia comienza esta vida que se va a meter en los negocios, que no le va a ser fácil, porque los hombres, si bien le permiten negociar, porque no está prohibido si lo hace a través de un tutor, no quieren que vaya a las reuniones donde ellos se juntan a cenar y donde eligen de qué puerto va a zarpar la mercadería, cuánto sale, qué precio tiene. Entonces Apia está un poco descorazonada hasta que a su esclava se le va a ocurrir entrar a esas reuniones disfrazadas de sirvientes. Le dicen, acá las mujeres no entran, pero sí entran a lavar las ollas. Vamos a entrar a lavar las ollas. Así que ellas van a entrar disfrazadas y empieza un poco un thriller en el libro de que uno siempre tiene miedo que las descubran, qué va a pasar si las descubren. Apia se va a enamorar de uno de los soldados que cuida la reunión, que eran como los de seguridad. Ese hombre se va a enamorar de Apia, pero no tiene idea de que ella es una señora aristocrática y no la sirviente cuyo papel cumple en ese lugar. Así que es la historia de ella, es la historia de Cleopatra, como dije antes, que es contemporánea a Apia, que se van a encontrar en varias situaciones, van a haber recibido educaciones parecidas, y voy a ir contando qué se le enseñaba a la mujer en ese momento. Y es la historia también de una gran amistad, que es la amistad de Apia con su esclava Furnilla. Dos mujeres que no tendrían que ser amigas porque pertenecen a una clase social muy distinta, pero que sí lo van a lograr. Van a ser amigas porque saben que para subsistir en ese mundo de hombres tienen que apoyarse una a la otra. No, es que tiene muchos puntos para resaltar. Digamos, ese inicio, como usted lo dice, ella entra, Furnilla le dice, bueno, su esposo muerto, y ahí sentimos casi un policíaco. Evidentemente no es un crimen, es una muerte natural, pero en un buen policíaco siempre tiene que haber un crimen en la primera página, o por lo menos un muerto, ya acá lo hay. Pero luego esa línea del tiempo, porque estamos con una mujer madura, que enviuda, pero en el segundo capítulo es esa niña que cumple los 14 años, amante de la ciencia, de los números, que también es muy importante para el desarrollo. Y quería preguntarle precisamente por esos personajes con esa riqueza, porque si yo pienso en Roma y vamos a leer a Cleopatra, pues yo digo, esa va a ser el personaje principal. Pero para que no sea principal es porque hay uno mucho mejor formado como es Apia. Y quisiera preguntarle cómo fue esa concepción de ese personaje, cómo lo formó, como esas características y esa voz que son tan ricas, y lo mismo con Furnilla, porque esa relación con los esclavos también desde un principio queda como muy claro, ¿no? Como que no le puedo agradecer porque realmente no lo debo hacer como por etiqueta, pero nace una relación ahí muy, pero muy especial. Sí, Furnilla tenía un gran secreto que traía de su pasado, ¿no? Y a lo largo de que van avanzando las páginas, Apia comienza a sospechar de que tiene un secreto y lo va a ir desnudando, le va a ir un poco contando, Furnilla ella va a ir descubriendo, y a partir también de este contarse, de adentrarse en la vida privada de cada una, van a unirse ellas, ¿no? Eh, van a unirse, van a lograr esa empatía, esa amistad tan fuerte. Apia surge después de mi investigación de decir, Apia podría haber existido. Esa fue mi conclusión, porque aparecen las primeras mujeres que están negociando, esas primeras mujeres
eh, que desafían ese mundo masculino. Entonces yo veía esto y yo digo, seguramente había mujeres que de alguna manera conseguían los datos para poder negociar, de alguna manera. Y Apia lo consigue, como conté recién, entrando a escondidas y disfrazada esa reunión. Pero surge de la investigación, de decir, seguramente si había pioneras que eran las primeras que estaban trabajando, estaban negociando y de algún lado sacaban la información, si no las dejaban entrar, ¿no? Entonces, fue averiguar, fue muy lindo encontrar muchas cosas. Este libro fue escrito y hice hincapié en las cosas que yo quería contar, que creo que necesitamos como sociedad que nos cuenten, que tal vez antes no, que antes me contaban las batallas, o yo misma, 20 años atrás, no hubiera escrito el libro de esta manera. En esta oportunidad yo les cuento muchas cosas, de muchos sentimientos de estas mujeres, de cómo vivían, cómo saltaban el límite, o cómo hicieron para crear un banco. Ellas crean un banco de mujeres que funcionaba en beneficio de las mujeres, lo manejaban las mujeres. Era un banco fuera de la ley, si ellas no tenían capacidad jurídica. Así que realmente era un banco que funcionaba fuera de la ley. Si la que le prestaban el dinero no lo devolvía y no había dónde quejarse, porque no podían ir a tribunales, porque ese banco, para los ojos de la ley, no existía. Eh, pero a veces se presentaban sumas enormes, una mujer prestaba a otra $1.000.000, lo que sería hoy $1.000.000, por una garantía, una cadenita como esta que tengo yo con acá. Entonces, realmente quise contarles detalles en el libro que nos interesan ahora. Es un libro donde van a decir, bueno, ¿y qué hacían las mujeres? ¿Cómo se vivía el amor en esa época? ¿Qué límites tenían? ¿Cómo saltaban esos límites? ¿No? Estas mujeres que no tenían ni siquiera capacidad jurídica. Quise contarles una historia humana, llena de sentimientos, pero además rodeada con un contexto histórico muy cuidado, de mucho estudio, donde el que es muy entendido va a disfrutar de esto. Tal vez el que no, simplemente va a disfrutar de la historia que yo les cuento y de estas cosas de color que era la ropa, los vehículos, las casas, los esclavos, cómo funcionaba todo, ¿no? Pero el que es bastante entendido de Roma va a disfrutar de estos otros detalles que yo les cuento de cómo asume Octavio, ¿no? Es todo muy cuidado el aspecto histórico y van a aprender mucho y pueden leerlo tranquilo sabiendo que es verídico, que es real. Al leer el libro uno siente que es una historia empoderada. ¿Le gusta reconocer esta novela como una novela feminista? Bueno, eso no lo tengo que decir yo, lo dirán los lectores, que lo decidan ellos si lo quieren considerar así, ¿no? Yo he tratado de contarles lo que tanto a una mujer como a un hombre de esta época nos interesa. Es decir, cómo era antes, pero no me cuentes solo las batallas, los generales, los emperadores, las amantes que tenían. Cuéntame un poco qué sentían, qué los torturaba, qué les gustaba, qué disfrutaban, cómo vivían el amor, cómo se saltaban los límites. Eso quise poner. Viviana, buenas tardes. Quiero preguntarte, ¿qué tiene Apia de ti? Evidentemente tú eres quien escribe el libro, pero pensaría que a veces como cuando se mete el escritor en la piel de ese protagonista de su libro, pues deja alguna de su esencia, algo de su esencia. Sí, algunas cosas dejamos, ¿no? Yo tengo 14 libros, así que, bueno, no podría ser tantas personas al mismo tiempo, ¿no? Pero sí creo que el escritor deja lo que está viviendo en ese momento. A mí me pasó que estaba viviendo ciertas cosas, que estaba aprendiendo ciertas lecciones y que fueron al libro. Como por ejemplo, yo cuento que Apia había sido enseñada por su mamá a ser fuerte, igual que Cleopatra, al punto tal que usaba un truco psicológico. Y en ese truco psicológico ella se sentía de metal para que nada la dañe. Pero a medida que pasaban los años, ella empieza a descubrir que es verdad, que nada la daña, que se ha vuelto insensible, pero que también se pierde de las cosas buenas de la vida por ser tan insensible. Entonces ella aprende a que tiene que ser flexible. Le sucede algo que la quiebra y a partir de ese momento ella decide ser flexible. Dicen que las personas más longevas del planeta tienen una característica y es la de ser flexible.
Es decir, aceptar lo que vino y no va a cambiar, aceptarlo y aprender a convivir con eso. Porque a veces las personas tratamos de parar una gran catarata de agua con una mano y no la vamos a poder parar y el agua nos va a ahogar. Pero tenemos más posibilidades de sobrevivir si nos dejamos llevar suavemente por esa agua. Eso era un poco lo que yo contaba en el libro, ¿no? En Apia va aprendiendo eso. Y eso era algo que yo venía aprendiendo también, ¿no? Aprender, si queremos vivir muchos añitos, aprender a ser flexibles, aceptar lo que no se puede cambiar. Eh, Además, también hablo sobre ese hecho que es vivir en el presente, vivir más en el presente, porque Apia por momentos, igual que Cleopatra, vivían preocupadas por el pasado, recordando el pasado. Y Apia miraba el futuro con miedo a que, pensando en cuidarse las espaldas para que ningún hombre volviera a gobernarla. Y Cleopatra miraba el futuro siempre con miedo que nadie la quisiera sacar de su trono. Bueno, esto es lo que yo estaba tratando de aprender, a vivir más en el presente y no tanto en el pasado ni en el futuro, porque en realidad lo que verdaderamente tenemos es el presente. El pasado ya pasó y no va a volver, y el futuro no llegó. Entonces, lo que tenemos es este momento, hoy, ustedes y yo charlando. Ya veremos qué pasa la noche y qué pasa mañana. Estamos con Viviana Y eso Rivero. trata el libro. Estamos hablando con Viviana Rivero de su nueva novela Apia de Roma. Estamos hablando también de la época dorada del Imperio Romano, unos años antes de que llegara Jesucristo, y con esa mirada, con ese cambio que vamos a tener, con ese imperio que también se va a desboronar, ¿cómo era el sexo en ese momento? ¿Cómo fue esa investigación acerca del sexo para los hombres y el sexo también para las mujeres? No sé si también había como diferencia en esa investigación que hizo. Bueno, tengamos presente que el sexo lo tenemos que mirar con la mirada de esa época que era antes de Cristo. El sexo antes de Cristo era un sexo en Roma desenfrenado, un sexo sin límites, en que nada se miraba mal, en que todo estaba permitido, no se veía mal las parejas del mismo sexo, no se veía mal que un hombre tuviera varias mujeres, sí se cuidaba la, la prole, el cuidar la descendencia, no se tenían hijos con cualquiera, sí, porque eso traía muchos problemas después a la hora de las herencias y todo eso, pero sí, no había límites, no se cuidaba el no tener hijos con cualquiera, era respetado la unión entre un hombre y una mujer por la sencilla razón que de allí nacían los ciudadanos romanos. Así que en el sexo todo estaba permitido, ustedes van a ver en el libro, yo muestro que era un sexo sin rozando el libertinaje realmente. Las mujeres muchas veces casadas tenían relaciones con esclavos y no, a veces no buscaban esclavos, sino buscaban esclavas, porque ninguna quería ser dominada por un esclavo, ¿no? La parte dominada a veces era mal mirada, y en este caso ninguna quería ser la parte dominada de de un esclavo. Así que eso es un poco los cambios, ¿no? Las cosas. Bueno, ha sido un gusto charlar con ustedes, chicos. Muchas gracias por la nota. Viviana, quisiéramos hacerle una última pregunta. Sí. Usted también presenta programas y es entrevistadora. ¿Qué pregunta sería usted con esta novela después de leerla y de conocerse también? ¿Cuál sería como esa pregunta que usted siempre quisiera que le hicieran en las entrevistas? Yo creo que no sé si quiero que me hagan una pregunta, sino que yo quiero que la gente termine de leer el libro y me diga, me gustó saber cómo eran las mujeres de esa época, me gustó saber cómo vivían una historia de amor, que no se vivía igual que ahora, porque el amor no estaba tan valorado como ahora, ¿no? Era más valorado otras cosas, el ser ciudadano romano, la familia, ¿no? Pero el amor no, como tal, no se usaba ni siquiera el amor para el casamiento. Así que me gusta que la persona me diga, me gustó aprender de esto, me gustó saber que Octavio, a pesar de que dio tantas leyes para las mujeres, se aprovechaba de la situación de las mujeres y les pedía a los esposos que se la presten una vez a la semana
a las esposas, ¿no? Que vengan a pasar conmigo una noche en el dormitorio. Apia se ve inmersa en esto y ella tiene que salir adelante también de esto, ¿no? Así que eso sería lo que yo quisiera que me digan, no una pregunta, sino que me digan, aprendí esto, aprendí lo otro, y que disfruten, que me digan, disfruté la historia de tanto sentimiento, porque es una historia esperanzadora, es una historia que habla de que uno tiene que seguir adelante, no importa lo que pase, de que las segundas oportunidades son buenas, de que no nos ensañemos con la puerta que se cerró, sino que dejemos la puerta, miremos la puerta de al lado que se está abriendo. Así que eso sería. Viviana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, ya sabe el lector que lo espera en Napia de Roma. Le decimos, por un lado, si quieren leer una novela de sentimiento y también si quieren conocer algo acerca del Imperio Romano, de la política de la época, lo van a disfrutar. Gracias chicos, un gusto charlar con ustedes. Bueno, ahí teníamos a Viviana Rivero, que desde el 2010 comenzó a publicar libros. Su primer libro fue El secreto bien guardado, y todas sus novelas se han seguido editando y editando y editando. Es decir, que va de bestseller en bestseller. Algunos hablan de novela romántica. Por supuesto que hay mucho amor, pero acá en esta novela yo encontré de todo, de todo. Así que yo creo que clasificarla, para mí, en este caso, sobra, porque es una soberbia escritora y es un honor haber arrancado este programa hoy con Viviana Rivero. Recordamos este libro, Apia de Roma. No se asusten por la extensión, es un libro que tiene, acá leo 635 páginas, pero hay que sumarle pues el glosario y demás. Es una muy buena joya. Así que creo que por ahí está. Sí, Viviana, ¿nos decías algo? Qué pena. Sí, que lo van a disfrutar. No, sí. Al libro. Sí, sí, Bueno, sí, sí. ahora sí, te dejamos descansar, te agradecemos mucho, que disfrutes la Gracias a ciudad. ustedes. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Vamos entonces.